Me llamo Ahmad ibn Rashid al-Qahtani, y lo que están a punto de escuchar no es una historia inventada. Es la historia real de la transformación que Dios obró en mí. Un hombre nacido y criado en el corazón de uno de los lugares más cerrados y controlados del mundo. Un lugar donde la fe es incuestionable y donde la lealtad se mide en la vida y la muerte. Crecí en Arabia Saudita, entre las dunas del desierto que se funden con las inmensas torres de cristal de Riad. Allí, entre el calor del sol y la rigidez de la tradición, viví la mayor parte de mi vida a la sombra del Palacio Real Al-Yamamah, un lugar que pocos han tenido la oportunidad de ver desde dentro. Sus puertas doradas revelan no solo riqueza, sino el peso de un sistema donde cualquier duda sobre la fe oficial puede costar muy caro, a veces incluso la vida. Mi familia siempre ha sido leal a la casa de Saud. Mi padre, Rashid al-Qahtani, era un hombre de pocas palabras pero de un honor inquebrantable. Sirvió como soldado en la Guardia Nacional, protegiendo al rey Fahad durante años turbulentos. Crecí escuchando sus enseñanzas mientras afilábamos nuestras dagas bajo el cielo estrellado del desierto. El verdadero honor, decía, es ser leal al rey y devoto a Alá. Estas palabras me han marcado el alma como el desierto absorbe cada gota de lluvia. Mi infancia fue una mezcla de antiguas tradiciones beduinas y la estricta educación del reino. Estudié en la madrasa, donde memorizábamos el Corán bajo la severa mirada del imán Abdul Rahman, un hombre cuya presencia inspiraba respeto y admiración. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero, recitamos con fervor. Para nosotros, estas palabras estaban profundamente entrelazadas con la creencia de que la casa de Saud es la guardiana de los lugares más sagrados del Islam. Con casi 1,80 m de altura y una habilidad natural con las armas, me distinguí rápidamente y me llamaron para unirme a la Guardia Real. A los 20 años, cuando recibí mi carta de aceptación para custodiar el palacio, mi padre lloró de emoción. «Ahmad, has honrado a nuestra tribu», susurró con la voz entrecortada. «Ahora protegerás al guardián de las 2 mezquitas sagradas». El entrenamiento fue agotador y exigente. Durante 6 meses, inmersos en el intenso calor de Riad, aprendimos mucho más que técnicas de combate. Nos enseñaron a respetar protocolos estrictos, a comprender la etiqueta palaciega y, sobre todo, a asumir la sagrada responsabilidad de nuestra misión. El coronel Mansur, nuestro líder, nos recordaba constantemente: no son solo soldados, son los guardianes del líder del mundo islámico. Un error aquí no es solo un error contra el rey, es una traición al Islam. Nunca olvidaré la primera vez que crucé las puertas doradas del Palacio Al-Yamamah. El esplendor de los jardines, las fuentes que parecían cantar al roce del agua, el brillo de los mármoles que reflejaban la luz como si estuvieran hechos para el cielo. Todo allí parecía tener un poder incomprensible. Pero incluso en medio de tanta grandeza, Dios comenzó a tocar mi corazón. Algo dentro de mí clamaba por una verdad mayor, una esperanza que ni siquiera el oro de los palacios podía ofrecer. Fue entonces cuando comenzó mi viaje, un viaje que me llevaría a descubrir que el amor de Jesús puede llegar hasta los lugares más cerrados y los corazones más endurecidos. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo el sargento Khalid mientras me conducía a mis aposentos en el palacio. «Aquí vivirás, respirarás, y si es necesario, darás tu vida para proteger al rey». Esas palabras se me quedaron grabadas. Allí, en ese imponente lugar, la vida seguía un ritmo casi sagrado. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, con las oraciones del amanecer resonando en el palacio. A continuación, venía un entrenamiento físico intenso y riguroso, seguido de patrullas de seguridad, cada una realizada con sumo cuidado. Durante el día, montaba guardia en diferentes zonas. Las habitaciones donde el rey recibía a visitantes de todo el mundo, los jardines recónditos por donde a menudo caminaba en silencio, absorto en mis pensamientos, y las oficinas donde se tomaban las decisiones que moldeaban a todo un reino. Por la noche, después de las oraciones del Magreb, nos reuníamos para revisar los protocolos de seguridad y mantener el equipo, asegurándonos de que todo estuviera perfecto para el siguiente turno. Pero bajo toda esta rutina disciplinada y lujosa, había algo dentro de mí que comenzaba a perturbar mi espíritu. Al principio, era solo una sutil incomodidad,
una sensación difícil de definir. A pesar del poder, la riqueza y la aparente cercanía a lo divino, había un profundo vacío que ninguna oración memorizada, ningún gesto formal, podía llenar. En las largas horas de vigilia, cuando el silencio llenaba el palacio, me encontraba mirando las estrellas a través de las ventanas ornamentadas, preguntándome si había algo más allá de esta rutina de devoción, algo más verdadero, más vivo. Hermanos y hermanas que me escuchan, quiero que sepan que lo que comparto aquí no es solo una historia de conversión. Es una prueba viviente de que Dios es capaz de tocar y transformar incluso los corazones más cerrados, incluso los de quienes viven en lugares donde su nombre está prohibido, donde su presencia parece un desafío al poder terrenal. Fue en este entorno de lujo, poder y fe inquebrantable que me encontré ante una decisión decisiva. Entre la lealtad a los hombres y la búsqueda de la verdad eterna, mi alma comenzó a despertar. La mañana del 15 de marzo de 2019, el palacio amaneció como de costumbre. El sol del desierto ascendía lentamente, tiñendo de oro las cúpulas y minaretes de la ciudad. Pero ese día no sería cualquiera. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Me asignaron al ala diplomática, una de las zonas más sensibles del palacio, donde el rey recibía a embajadores y representantes extranjeros. Allí, la vigilancia era obligatoria y la discreción, una obligación incuestionable. Los pasillos estaban adornados con tapices persas e inscripciones en caligrafía árabe que narraban historias de la gloriosa dinastía Saud. El aire se mezclaba con el intenso aroma de los perfumes orientales, que parecía envolverlo todo y a todos en una atmósfera casi mística. Fue entonces cuando llegó a su audiencia el embajador de una nación europea. Un hombre de mediana edad, de cabello canoso y ojos azules, irradiaba una serenidad que me llamó la atención. Carecía del aire tenso y calculador de los demás diplomáticos. Parecía irradiar una paz que nunca había visto en ese palacio. Mientras esperaba en el salón de recepción, mis ojos no dejaban de fijarse en los dedos del embajador, que tamborileaban nerviosamente sobre el maletín de cuero que llevaba. Su rostro, sin embargo, permanecía sereno y profesional, como alguien que había aprendido a disimular cualquier signo de ansiedad tras años en el servicio diplomático. «Disculpe», dijo en un árabe algo vacilante, pero perfectamente comprensible. «¿Podría indicarme dónde está el baño más cercano?» Era una petición habitual, y lo seguí por el pasillo decorado con fotografías que contaban la historia de la familia real. Momentos de gloria, reuniones con líderes mundiales, todo grabado con orgullo. Mantuve la distancia correcta, respetando el protocolo, pero algo en el hombre me llamó la atención. Parecía tener una urgencia silenciosa que no encajaba con la serenidad habitual de los diplomáticos. Al regresar al salón principal, lo noté observando la sala con una mirada atenta, casi inquieta. De repente, fingió tropezar cerca de una de las columnas ornamentadas que sostenían el techo abovedado. «¡Qué torpe soy!», exclamó en voz alta, como para llamar la atención. Pero al agacharse, fingiendo recoger algo del suelo, me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Deslizó, con una velocidad que casi se me escapa, un pequeño objeto detrás de la base de mármol de la columna. Mi entrenamiento me enseñó a detectar gestos sospechosos, pero este no parecía amenazante, sino de desesperación. El embajador se levantó, enderezó la postura y continuó su camino, quitándose la chaqueta y actuando como si nada hubiera pasado. «Gracias por su amabilidad», dijo con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. Su hospitalidad es legendaria, pero durante el resto de la mañana mi mente estuvo inquieta. La imagen de ese momento no me abandonaba. ¿Qué podría ser tan importante como para que un diplomático se arriesgara a algo así? ¿Un mensaje secreto? ¿Información capaz de causar un terremoto político? Mi curiosidad creció, erosionando la disciplina que tanto apreciaba, como el agua de un oasis erosiona lentamente las rocas del desierto. Cuando llegó la hora del almuerzo y mi reemplazo tomó la guardia, no pude resistirme. Con el corazón acelerado, me acerqué a la columna donde había dejado el objeto. Me temblaban las manos al tocar la fría base de mármol, buscando alguna irregularidad. Y entonces, mis dedos encontraron algo. Un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado, del tamaño de la palma de mi mano. Lo sostuve con cuidado, sintiendo el insignificante peso del papel.
pero presentiendo que contenía algo mucho más grande. Estaba hecho de un material fino y resistente, ligeramente amarillento por el tiempo, doblado con la precisión de quien conoce el valor de lo que sostiene. Dentro de mi mente dos fuerzas chocaban: mi deber como guardia real, que me ordenaba entregar inmediatamente cualquier material sospechoso, y la irresistible curiosidad que me impulsaba a desentrañar ese secreto. Esa noche, solo en mi habitación de guarda, finalmente cedí a la tentación. Me temblaban las manos mientras desdoblaba lentamente el papel. Lo que encontré allí no fue lo que esperaba. No había secretos de Estado, ni planes, ni conspiraciones. Había palabras escritas en árabe, con una caligrafía hermosa y precisa, que me tocarían el alma para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras me impactaron como un rayo en la noche, una tormenta en el corazón del desierto. No eran versículos del Corán que había memorizado desde la infancia, ni los hadices que había aprendido en la madrasa. Era algo completamente diferente, un mensaje que hablaba del amor de Dios de una manera que nunca antes había escuchado. El folleto continuaba con más pasajes, cada uno más profundo e intrigante que el anterior. Hablaba de un hombre llamado Jesús, no como el profeta Isa que conocemos del Islam, sino como algo mucho más grande, el mismísimo Hijo de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Las palabras parecieron saltar de la página, llenando el vacío que había sentido por dentro durante tanto tiempo. Fue como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación donde había vivido a oscuras, sin siquiera darme cuenta de que estaba ciega. En las semanas siguientes, ese pequeño panfleto se convirtió en mi posesión más preciada, y también en la más peligrosa. Lo escondí en varios lugares, dentro de mi Corán, debajo del colchón, incluso cosido a mi uniforme. Cada noche, cuando estaba seguro de que nadie me veía, lo leía una y otra vez, absorbiendo cada palabra. Estos pasajes comenzaron a grabarse en mi corazón con una intensidad que superaba todo mi conocimiento del Corán. Pero junto con mi admiración, creció el miedo. Sabía el riesgo que corría. Poseer cualquier tipo de literatura cristiana en Arabia Saudita era un delito capital, especialmente para alguien de mi posición. La policía religiosa, la temible Mutawa, no mostraría piedad ante un guardia real sospechoso de herejía o traición. Aún así, no podía detenerme. Las palabras de ese folleto llegaron a una parte de mi alma que había permanecido en silencio durante años. Despertaron preguntas que ni siquiera sabía que tenía y ofrecieron respuestas que mi corazón anhelaba desesperadamente. Hermano que me escuchas, hay momentos en la vida en que Dios usa los encuentros más inesperados para sembrar la verdad en corazones sedientos. Ese folleto, dejado por un diplomático desconocido en el corazón del poder saudí, se convirtió en el punto de inflexión que ni yo ni nadie en el palacio podríamos haber imaginado. Pero las semillas plantadas en suelo peligroso se enfrentan a tormentas crueles, y las mías estaban a punto de enfrentar la prueba más dura de todas. Las noches en palacio, otrora un remanso de silencio y descanso tras días intensos, se convirtieron en batallas espirituales. Sentía una lucha invisible en mi interior, una guerra silenciosa donde fuerzas opuestas luchaban por el control de mi alma. Todo empezó lentamente, con sueños fragmentados que atribuía al cansancio y la presión del trabajo. Pero con el paso de las semanas, estas visiones nocturnas se volvieron tan claras e intensas que desafiaban toda explicación racional de mi mente entrenada. El primer sueño llegó 3 noches después de mi primera lectura del panfleto prohibido. Estaba patrullando los jardines del palacio bajo la luz de la luna llena. Cuando la figura luminosa apareció entre las palmeras datileras, la luz que emanaba no era como la de una lámpara ni la de un foco. Era suave, pero penetrante, cálida, pero no cegadora. La presencia caminó lentamente hacia mí, y aunque su rostro permaneció borroso, sus ojos brillaban con una compasión tan profunda que nunca había sentido algo igual en mi vida consciente. «Ahmad», dijo la figura, y su voz resonó no solo en mis oídos, sino que pareció resonar en lo más profundo de mí. «Te he estado esperando». Esas palabras fueron pronunciadas en árabe,
pero con un acento que no pertenecía a ninguna tierra que yo conociera. Era como si la lengua misma se hubiera purificado, liberado de cualquier imperfección humana, elevado a su forma más pura y celestial. Esperándome, balbuceé en el sueño. Mis palabras se sentían pequeñas ante esa majestuosa presencia. ¿Quién eres? No hubo respuesta en voz alta, pero una comprensión clara y repentina llenó mi mente, llenándola como agua que desborda un recipiente vacío. Supe, con absoluta certeza y sin lugar a dudas, que estaba en presencia de aquel de quien hablaba el panfleto, Jesús. El Corán lo llamaba Isa, pero él era mucho más de lo que cualquier enseñanza humana podía describir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, continuó la figura luminosa. He venido a buscarte porque mi Padre te ama con un amor que no conoce límites ni condiciones. Desperté de ese primer sueño con el corazón latiéndome tan fuerte que temí despertar a mis compañeros de piso. Las sábanas estaban empapadas de sudor, pero no era el sudor del miedo, ni de una pesadilla. Era como si hubiera corrido una maratón, corriendo hacia algo que había estado buscando, sin saberlo, desde siempre. Pasé el resto de la noche despierto, reviviendo cada detalle de ese encuentro, preguntándome si todo había sido producto de mi cansada imaginación o si, de hecho, había sucedido algo profundo y real. A medida que pasaban los días, los sueños se repetían con mayor frecuencia. Algunas noches, la figura me guiaba por paisajes que combinaban la árida belleza del desierto saudí con exuberantes jardines, una belleza que trascendía todo lo terrenal. Caminamos juntos por dunas doradas que brillaban con una luz que no proyectaba sombras, mientras una suave brisa traía los aromas de flores desconocidas de oasis secretos. ¿Por qué yo?, pregunté en uno de esos paseos oníricos. Solo soy un guardia, un hombre común al servicio de un rey terrenal. Porque aquellos a quienes el mundo considera comunes son preciosos a los ojos de mi Padre, respondió la figura, deteniéndose para tocar mi hombro con una mano que irradiaba un calor fuerte y reconfortante. Los palacios que proteges son temporales, hijo mío, pero hay un reino eterno que te espera, un lugar donde ya no habrá lágrimas, dolor ni separación de la presencia divina. Sus palabras tocaron mi corazón con una verdad que mi mente racional luchaba por comprender, pero que mi espíritu reconoció como absolutamente real. Durante el día, intentaba mantener la compostura, actuar como el guardia real que todos esperaban, pero por la noche, estos sueños empezaron a cambiar todo lo que creía saber sobre mí, mi fe y el mundo que me rodeaba. En los días posteriores a aquel sueño en la montaña, ya no era el mismo. Por fuera, aún vestía el impecable uniforme de la Guardia Real, marchaba por los pasillos del palacio y realizaba cada tarea con la misma precisión que exigía el protocolo. Pero en mi interior, algo irreversible había sucedido. Ya no cargaba solo con un secreto peligroso, cargaba con una nueva vida. Las oraciones obligatorias que antes rezaba mecánicamente, ahora sonaban huecas, casi ensayadas, como frases repetidas y despiadadas. En contraste, las palabras que susurraba en silencio, a escondidas de todos, eran oraciones sinceras dirigidas a Jesús, llenas de gratitud, temor y esperanza. Era un diálogo vivo con alguien que sentía presente a mi lado, no un concepto distante. El esplendor del palacio, el mármol, las alfombras persas, las fuentes cristalinas, ahora parecían meros telones de fondo, pálidas sombras ante la gloria que había vislumbrado en mis visiones nocturnas. Cada vez que cruzaba las puertas doradas, recordaba las palabras del Maestro. Los palacios que proteges son temporales, pero te espera un reino eterno. Sin embargo, esta nueva vida también trajo consigo un peso tremendo: el miedo. Sabía que mi nueva fe se consideraba herejía, traición y un delito capital. Sabía que, si me descubrían, no habría piedad para mí. Sin embargo, por mucho que intentara mantener una apariencia de normalidad, algo ardía en mi interior, un fuego inextinguible. Empecé a darme cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento, mi estricta crianza, mi intenso entrenamiento, mi lealtad incondicional, había sido, de alguna manera misteriosa, una preparación para este encuentro con la verdad. Toda mi existencia anterior parecía un largo desierto que me conducía a este oasis. Hermano, escúchame. Hay encuentros que cambian el curso de la historia, pero hay encuentros personales con lo divino
que cambian el curso de una sola alma tan radicalmente que toda la vida anterior parece un prólogo. Así fue para mí. Todo lo que había sido hasta ese momento, guardia, hijo, beduino, musulmán devoto, se había convertido en una preparación para ese momento en el que dije sí a la llamada de Jesús. Ahora necesitaba aprender a caminar en esta nueva fe, en silencio, en medio del riesgo, confiando en que aquel que me llamó sería fiel para sostenerme, incluso en el corazón del reino donde su nombre está prohibido. Mis sueños en el desierto no eran solo imágenes nocturnas, eran vívidos encuentros con Dios, preparándome para un nuevo viaje en el lugar más improbable y peligroso del mundo para un seguidor de Cristo. Pero la verdadera prueba de mi fe estaba por llegar. Tendría que aprender a vivir esta nueva realidad a escondidas, guardando un secreto que, de revelarse, me costaría todo: mi posición, mi libertad e incluso la vida. Ser cristiano en el corazón del poder saudí se convirtió en un ejercicio diario de supervivencia espiritual. Cada amanecer traía consigo diferentes desafíos, poniendo a prueba no solo mi capacidad para guardar el secreto, sino también mi determinación de permanecer fiel a quien ahora era mi Señor. Era como caminar sobre una cuerda floja tendida sobre un profundo abismo. Un desliz, una palabra mal pronunciada, y todo podía desmoronarse irreversiblemente. Las mañanas comenzaban con la llamada a la oración que resonaba desde los minaretes de Riad y se filtraba por las ornamentadas ventanas del palacio. Cuando oía las familiares palabras Allahu Akbar llenando el aire matutino, se me encogía el corazón. Sabía que debía unirme a mis compañeros en las oraciones obligatorias, pero cada movimiento, cada gesto, cada postración parecía una traición a la verdad que ahora ardía en mi interior. Fue entonces cuando aprendí a transformar estos momentos en algo secreto y sagrado. Mientras mi cuerpo realizaba los gestos del ritual islámico, mi alma se volvía hacia Jesús. Mis labios recitaban las palabras prescritas, pero en silencio, mi corazón oraba: Padre Celestial, perdóname por esta aparición. Tú conoces mi corazón. Toda la adoración es para ti. Era una delicada danza entre sobrevivir por fuera y mantener la integridad por dentro, que requería vigilancia y autocontrol constantes. Con el tiempo, incluso mis superiores notaron algo diferente. El coronel Mansur, siempre atento, comentó una mañana después de la inspección: últimamente parece más pensativo. ¿Está todo bien con su familia? La pregunta sonó amable, pero sabía que nada pasaba desapercibido en palacio. Sí, señor, respondí con la serenidad que me habían enseñado años de servicio. No era una mentira del todo. En efecto, estaba reflexionando sobre mi fe, pero no como él imaginaba. Durante mis vigilias nocturnas, especialmente en las zonas más tranquilas del palacio, encontré mi refugio secreto. Allí, entre columnas de mármol y lujosos tapices, susurraba oraciones a Jesús con creciente intensidad. Lo que antes eran solo paredes frías y pasillos imponentes, se convirtieron en testigos silenciosos de mis conversaciones con Dios. Y mientras las estrellas del desierto brillaban a través de las ventanas, parecía como si el cielo mismo confirmara la presencia de aquel que ahora vivía en mí. Leer ese panfleto despertó en mí un intenso hambre espiritual, una sed insaciable. Quería comprender mejor esta fe que se había apoderado de mi corazón, pero estaba atrapado sin una Biblia completa. Tener una copia conmigo sería una condenación segura, una sentencia de muerte. Así que me basé en fragmentos, retazos de memoria de los pasajes que podía recordar, y en las revelaciones que recibía a través de mis oraciones silenciosas. Era como intentar reconstruir un magnífico palacio con solo unos pocos ladrillos dispersos. Pero aún así, cada pequeña verdad que me venía a la mente brillaba con más fuerza que años de estudio religioso. Entre turnos, me sentía irresistiblemente atraído por la biblioteca del palacio, un tesoro de conocimiento que albergaba miles de libros sobre historia islámica, jurisprudencia y literatura clásica árabe. Con la excusa de estudiar para profundizar en mi conocimiento de la historia del reino, comencé a buscar referencias sobre los cristianos en la península arábiga. Fue allí donde descubrí historias que nunca me habían llegado en la escuela ni en la mezquita. Relatos de comunidades cristianas que florecieron en esa tierra antes del auge del Islam.
Estas fascinantes narraciones alimentaron aún más mi curiosidad, pero al mismo tiempo me dejaron con una profunda soledad. Sabía que en algún lugar del mundo había multitudes de personas que compartían la fe que yo ahora llevaba en mi corazón, que se reunían libremente para adorar a Jesús, que podían leer la Biblia sin miedo. Pero allí, en el corazón del poder, posiblemente yo era la única, un secreto que a veces me aplastaba con su peso. El reto más difícil de esta doble vida llegó durante el Ramadán. El palacio se transformó por completo. Las observancias religiosas aumentaron, y todos los empleados debían demostrar públicamente su devoción. Los guardias no solo debíamos ayunar durante el día, sino también participar en oraciones, rituales y ceremonias colectivas. Un espectáculo constante donde cualquier desliz podía levantar sospechas. Esa noche, mientras los pasillos del palacio se llenaban del aroma de dátiles y agua de rosas para romper el ayuno, me encontré en una trampa invisible. Mis compañeros celebraban juntos, compartiendo la alegría del iftar, mientras yo luchaba con el peso de la mentira que vivía. Las oraciones del Tarawih se prolongaron durante horas, y cada verso del Corán que recitamos en voz alta parecía herirme el alma. Fue en una de esas noches que casi lo pierdo todo. El jeque Abdullah al-Rashid, el imán principal del palacio, un hombre cuya autoridad religiosa era respetada y temida, cuya mirada parecía capaz de leer el corazón, se me acercó poco después de la oración. «Hermano Ahmad», dijo con voz profunda, impregnada de años de convicción, «he notado un cambio en su espíritu durante estas noches santas». En ese momento, sentí una opresión en el pecho. Estaba a punto de ser descubierto. «Hay una luz en tus ojos que nunca antes había visto». ¿Has tenido alguna experiencia espiritual especial este Ramadán? Cuando el jeque Abdullah pronunció estas palabras, casi me dio un vuelco el corazón. Fue como si me hubiera leído el alma. No podía ser casualidad. ¿Era tan evidente mi transformación interior? ¿Podría incluso una mirada más atenta descubrir el secreto que escondía? Respiré profundamente y respondí con cautela. Sí, jeque. Sentí una conexión más profunda con lo divino en estas noches santas. Es como si mis oraciones hubieran alcanzado un nuevo nivel de sinceridad. No mentía. De hecho, había encontrado una conexión más profunda con lo divino, pero no con la divinidad que él imaginaba. El jeque asintió con una leve sonrisa, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, demorándose un momento más de lo que era cómodo. «Excelente», murmuró finalmente. «Un corazón sincero siempre encuentra el camino a la verdad. Sigue cultivando esta devoción, hermano. Puede llevarte a lugares que jamás imaginaste». Para él, esas palabras eran un consejo piadoso. Para mí, sonaban como una profecía que aún no podía interpretar. «Hermano, escúchame. Vivir una fe secreta en el centro del poder saudí era como mantener viva la llama en medio de una tormenta de arena. Cada día requería una nueva estrategia para sobrevivir. Cada conversación era un campo minado donde un desliz podía costarme la vida. Pero fue precisamente en esta tensión constante que mi fe comenzó a fortalecerse. El miedo me impulsó a una dependencia total de Cristo. Con cada giro, con cada mirada sospechosa, experimentaba su protección de maneras que jamás imaginé. Aprendí que ser cristiano no se trata solo de aceptar una creencia. Se trata de ver la realidad de otra manera. Desde mi puesto de guardia, comencé a ver las reuniones diplomáticas de otra manera. Cada embajador, cada visitante extranjero, era ahora, para mí, un alma creada a imagen de Dios. Incluso las rutinas más banales del palacio se transformaban en pequeñas oportunidades para la oración silenciosa y el culto secreto. Pero esta paz interior, tan inusual en ese ambiente tenso, pronto empezó a llamar la atención. Mis compañeros notaron algo diferente. Durante las inspecciones, yo mantenía la calma mientras los demás estaban ansiosos. Un día, mi compañero de cuarto, Fahad, comentó: «Ahmad, te ves diferente, como si hubieras encontrado una paz que ninguno de nosotros tiene». En ese momento, me di cuenta de un peligro que no había considerado antes. La transformación que Cristo obraba en mí comenzaba a reflejarse externamente. La paz que me sostenía, una tremenda bendición, también podía convertirse en mi mayor revelación. Necesitaba aprender no solo a ocultar mi fe, sino también a controlar los cambios visibles que producía en mi comportamiento.
A pesar de todos mis esfuerzos por mantener mi fe en secreto, hubo momentos en que la presencia de Dios se manifestó con tanta fuerza que fue imposible ocultarla por completo. En una noche particularmente tensa, cuando los rumores de una amenaza terrorista pusieron al palacio en alerta máxima, sentí una paz sobrenatural que se apoderó de mi corazón. Una calma que irradiaba a quienes me rodeaban, incluso en medio del caos. Noté que, en los momentos de mayor tensión, otros guardias se acercaban inexplicablemente a mi posición, como buscando instintivamente la paz que yo albergaba, una paz que solo podía atribuir al cuidado directo de Dios. Fue también durante este tiempo que comencé a notar lo que solo puedo llamar intervenciones divinas en situaciones que podrían haber sido fatales para mi secreto. Una vez, durante una inspección sorpresa del alojamiento por parte del temido Mutagua, un dolor de estómago me obligó a irme justo cuando registraban mi habitación. Más tarde, supe que registraron cada rincón de mi habitación, pero el panfleto cristiano que había escondido en un lugar que creía seguro permaneció oculto. Algo que solo puedo explicar como protección sobrenatural. Pero junto con las bendiciones vinieron pruebas cada vez mayores. La tensión constante de vivir al borde del descubrimiento empezó a pasar factura. Mi sueño se fragmentó, y muchas noches me despertaba presa de un miedo irracional, pensando que quizá había pronunciado en voz alta las oraciones que susurraba en el silencio de mi corazón. Durante el día, cada palabra, cada gesto, cada expresión debía ser medida con sumo cuidado para no delatar el profundo cambio que se estaba produciendo en mi interior. Sin embargo, fue precisamente en estos momentos de vulnerabilidad que experimenté el amor de Cristo de forma más verdadera y tangible. En mis horas más oscuras, cuando el miedo amenazaba con abrumarme, sentí su presencia sosteniéndome, fortaleciéndome cuando mis fuerzas flaqueaban. Las palabras de ese panfleto que conservé en mi memoria se convirtieron en mi ancla espiritual. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, siempre te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa doble vida, que había comenzado como una estrategia de supervivencia, se convirtió en una misión secreta de oración e intercesión. Cada día en el palacio se convertía en una oportunidad secreta para implorar misericordia y transformación. Por los líderes del reino, por las decisiones que forjaron el destino del pueblo saudí, que vivía bajo leyes que les prohibían conocer el amor de Cristo. Mi posición privilegiada me permitía orar desde el centro mismo del poder, un lugar donde pocos cristianos habían estado jamás. Pero la tensión de esa existencia no podía durar para siempre. Los músculos espirituales que había desarrollado para guardar mi secreto estaban al límite, y la pregunta que resonaba en mi mente ya no era si me descubrirían, sino cuándo y cómo. ¿Tendría el coraje de afrontar las inevitables consecuencias? El 23 de agosto de 2020 amaneció tranquilo, sin señales de la tormenta que se avecinaba. Comenzó, como tantos otros, en el Palacio de Alamama, con el ritual matutino de oraciones, inspecciones y la asignación de turnos de guardia. Poco sabía yo que ese día mi vida cambiaría para siempre. Sin embargo, los hilos del destino se habían estado tensando a mi alrededor durante semanas, como si una red invisible se estuviera tejiendo cuidadosamente para este preciso momento. Simplemente, no sabía que estaba a punto de ser atrapada. Ese día, me asignaron a una de las zonas más sensibles y privadas del palacio, el ala residencial de la familia real. Allí, el silencio pesaba, y cada gesto debía ser medido meticulosamente. Los pasillos eran silenciosos. La gruesa alfombra amortiguaba los pasos. Las paredes estaban decoradas con caligrafía dorada del Corán, y la suave luz de las lámparas de araña se reflejaba en el mármol pulido. El espacio exudaba una santidad cuidadosamente construida, pero todo allí también podía ser testigo de juicios inapelables. Alrededor de las 10 de la noche, algo cambió. Vi acercarse a Omar al-Mansuri. Era un colega con el que me había hecho amigo en los últimos meses. Provenía de una familia profundamente tradicional de Qasim, de esas personas que respiran religión. Se sabía el Corán casi de memoria y vivía como un hombre cuya identidad estaba entrelazada con las palabras de Mahoma. Siempre respetuoso, pero con ojos que parecían leer más que palabras, observaba las almas. Llegó con una leve sonrisa, pero algo andaba mal. Sus ojos no sonreían al mismo tiempo.
He estado pensando en nuestra conversación de ayer sobre los misterios de la fe, dijo, como si tirara una piedra para ver si el agua responde. Esa frase resonó como una campana en mi corazón. Recordé que nuestra conversación de la noche anterior había sido superficial. Algo sobre el turno de noche, tal vez una cita genérica de un hadiz. Nada que tuviera que ver con la fe que ahora me quemaba en el pecho. ¿Hablar?, respondí, intentando mantener un tono natural. Recuerdo que hablamos brevemente, cosas cotidianas, pero él no se movió. Simplemente me miró fijamente. Sí, pero sentí algo diferente en ti, como si buscaras algo más allá, algo fuera de lo común, algo que no se escucha en las mezquitas. Fue entonces cuando todo en mi interior se congeló. No era curiosidad inocente, era una exploración cuidadosa, una especie de pesca, lanzando el anzuelo a ver si picaba. Me estaba poniendo a prueba, sin duda. En ese instante, me di cuenta de que, a pesar de todos mis esfuerzos por aparentar ser el mismo, algo en mí había cambiado tan visiblemente que incluso los más observadores, como Omar, empezaban a notarlo. Quizás era un brillo diferente en mis ojos, o el hecho de que mis oraciones, antes llenas de fervor mecánico, ahora contenían una vacilación. Quizás mi silencio entre salmos, o la sonrisa contenida al escuchar el nombre de Jesús en algún noticiero occidental. Fuera lo que fuese, la fachada ya no era tan impenetrable. Hermano Omar, dijo con el corazón latiéndole con fuerza. No sé exactamente a qué se refiere. Mi fe es la misma que la de nuestros padres, la de nuestros abuelos. Es la misma fe que nos han inculcado desde pequeños. Pero incluso yo percibí el vacío en esas palabras. Eran frases seguras y ensayadas, pero ya no eran mías. Eran solo ecos de un pasado que ya no me definía. Omar me siguió mirando unos segundos más. La sonrisa se desvaneció por completo, y en su lugar surgió una expresión que era mitad certeza, mitad arrepentimiento. Fue en ese momento que lo supe. El secreto ya no estaba completamente seguro. Claro, murmuró. Pero cuando me miró, sus ojos ya no reflejaban la camaradería de un compañero de armas. Eran los ojos fríos de un cazador que ha avistado a su presa. Disculpa mi confusión, hermano. Debió ser mi imaginación. Con pasos lentos y mesurados, se alejó. Pero yo sabía, con una fría certeza, que esta conversación no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Y las próximas horas podrían decidir si vería o no el próximo amanecer. El resto del turno se prolongó en una agonía sofocante. Cada ruido en el pasillo, cada sombra proyectada por la tenue luz de las lámparas, cada llamada por la radio, sonaba como una amenaza acechante. Sabía que Omar no me denunciaría de inmediato. Acusar a un miembro de la Guardia Real de apostasía requería pruebas irrefutables y la aprobación de las autoridades superiores. Pero también significaba que, a partir de entonces, estaría bajo un escrutinio que podría dejarme al descubierto. Cuando por fin llegó mi descanso, caminé hacia mis aposentos, intentando controlar mi ritmo, como si la normalidad pudiera protegerme. Pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. En cuanto entré en la habitación, percibí algo diferente. Era sutil, pero demasiado evidente para los ojos de alguien acostumbrado a percibir detalles. Un libro estaba ligeramente desviado donde lo había dejado. Un cajón estaba medio cerrado. Una arruga en la manta que no recordaba haber hecho. Alguien había estado allí, y había tratado de ocultar su presencia. Con las manos ligeramente temblorosas, fui directo al escondite donde guardaba el panfleto cristiano, cosido en el interior de una chaqueta ceremonial que rara vez usaba. Mis dedos tanteaban con urgencia, buscando el pequeño volumen que ya había memorizado por su textura. Nada. El espacio era liso y vacío, como si ese tesoro prohibido, que había cambiado mi vida para siempre, nunca hubiera existido. Se me encogió el estómago. El aire se volvió más pesado. Y entonces lo oí. Pasos. No los pasos sueltos de alguien que regresaba de su turno, sino el sonido mesurado, rítmico y deliberado, de un grupo que se dirigía hacia un objetivo específico. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. El silencio que siguió pareció durar horas. 3 golpes fuertes, secos, autoritarios. Ahmad ibn Rashid al-Qahtani. La voz al otro lado era inconfundible. Era el teniente coronel Said. No era la voz de una conversación rutinaria. Era la voz fría e impersonal de alguien que cumplía órdenes oficiales.
Sabía que no era el único allí. Sin duda había representantes de Mutagua, la policía religiosa. Si estaban allí, significaba que las sospechas habían alcanzado el nivel más alto posible. Casi me fallaron las piernas, pero caminé hacia la puerta. Cada paso parecía un paso hacia la ejecución. Conocía bien ese palacio. Era una fortaleza. Muros altos, guardias armados, cámaras, protocolos. No había escapatoria posible. Con mi mano en el pomo de la puerta, respiré profundamente y susurré una oración en silencio. Señor, si este es el momento que tanto he temido, dame valor. Que no niegue tu nombre, aunque mi vida termine aquí. Señor Jesús, si ahora es el momento de dar testimonio de ti, dame valor para no dar marcha atrás. Esa fue la oración silenciosa que dije, con el corazón latiendo con fuerza mientras mi mano se extendía hacia el pomo de la puerta. Al abrir, encontré a 6 hombres de pie frente a mí. 3 de ellos eran oficiales de la Guardia Real que conocía bien, y los otros 3 vestían el uniforme distintivo de la Mutagua, la policía religiosa. Sus expresiones eran serias. Sin más dilación lo supe. Mi secreto había sido descubierto. En el centro del grupo se encontraba el teniente coronel Al-Harbi, sosteniendo un sobre con el sello del alto mando. Con voz firme declaró: Ahmad Al-Qahtani, estás detenido bajo sospecha de apostasía y traición al reino. Por favor, acompáñanos. Detrás de ellos, casi como una sombra, estaba Omar al-Mansuri. Su mirada evitó la mía, pero había una expresión de satisfacción apenas contenida en su rostro. Sostenía una bolsa transparente. Dentro, reconocí de inmediato el panfleto cristiano que había cambiado mi vida. Encontrado durante una inspección de rutina, dijo uno de los hombres Mutagua, sin emoción. La posesión de material cristiano por parte de una guardia real es evidencia suficiente de desviación de la fe y una amenaza a la seguridad del reino. Mientras me esposaban las muñecas con movimientos fríos y técnicos, algo extraño ocurrió en mi interior. Sí, había miedo, pero también paz, una paz inesperada. Durante meses, había vivido ocultando en quién me había convertido realmente, y ahora, por terrible que fuera lo que me esperaba, sentía alivio. La máscara había caído. Ya no necesitaba fingir. Mientras me escoltaban por los pasillos del palacio, los mismos que había recorrido con orgullo durante años y que ahora se convertían en el camino hacia mi juicio, un recuerdo llenó mi corazón. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y os calumnien por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande. Estas palabras ya no eran solo un texto memorizado, eran vida, eran un escudo, eran sustento. Y allí, incluso esposado, me di cuenta de algo. No estaba derrotado. Por fin era libre. Libres son aquellos que no tienen nada que ocultar, aunque lo pierdan todo. Las siguientes horas me llevaron a un lugar que, oficialmente, ni siquiera existía. Era una instalación subterránea, sin ventanas, sin nombres, sin compasión. Nada de lo que ocurriera allí quedaría registrado, y nadie de fuera lo sabría jamás. Este lugar no era solo una prisión, era el centro neurálgico de la represión. Durante 3 días, me interrogaron sin descanso. Alternaban entre interrogatorios, intimidación y manipulación psicológica, intentando quebrantarme. Los responsables eran expertos en destruir el espíritu humano sin derramar una sola gota de sangre visible. Entre ellos se encontraba un hombre que dirigía el proceso, el jeque Abdulaziz, una figura respetada, temida y despiadada. Educado en Medina, conocido por su dura interpretación de la fe wahabí, realizaba interrogatorios con la frialdad de un médico que opera sin anestesia. Para él, yo no era un hombre con alma, sino una desviación que debía corregirse o eliminarse. Pero había algo que no podía controlar, lo que se había sembrado en mí. La fe que Cristo despertó en mi corazón no era tan frágil como imaginaban. Había crecido en silencio, bajo presión, en secreto, y ahora, en medio de la más profunda oscuridad, esa fe ardía como una llama que ningún sistema religioso ni fuerza política podía extinguir. Las sesiones de interrogatorio siempre comenzaban de la misma manera. Ahmad Al-Qahtani, el hombre a cargo de mi procesamiento, repetía como un mantra: no solo traicionaste al reino, sino que también renunciaste al Islam.
La apostasía es el peor de los pecados, y la ley es clara sobre el castigo. Durante las primeras 24 horas, no dije ni una palabra. No confirmé ni negué nada. No mencioné nombres ni di explicaciones. Mi silencio parecía molestarles más que cualquier respuesta. Pero esa quietud no era resultado de una estrategia ni de una valentía personal. Era algo más grande. Desde el momento en que me arrestaron, sentí una paz que no provenía de mí mismo. Fue como si Cristo cumpliera, en ese mismo instante, la promesa que hizo. Yo estaré con vosotros en los días de persecución. Al segundo día, sus métodos se volvieron más agresivos. Me presentaron documentos que, según afirmaban, contenían confesiones de otros cristianos secretos del reino. Me mostraron fotos, nombres y lugares que nunca había visto. Crearon el escenario de una supuesta conspiración organizada para derrocar al Estado Islámico. «Sabemos que no estás solo», insistió el jeque Al-Utaibi, deslizando papeles sobre la mesa. Su silencio solo aumentará el sufrimiento de los inocentes implicados en su traición. Fue entonces cuando comprendí la trampa. No solo querían castigar mi conversión, querían convertirme en instrumento de una purga mucho mayor. Querían que colaborara en allanar el camino para una cacería de brujas contra cualquiera que se atreviera a pensar diferente. Sabía que si cedía, personas inocentes caerían en la misma red que ahora me atrapaba. Cada minuto de silencio aumentaba el riesgo para otros, quizás incluso para personas completamente inocentes. En la noche del segundo día, accidentalmente escuché una conversación entre guardias que pasaban por el pasillo. «La orden viene directamente del príncipe», susurró uno de ellos. «La ejecución tendrá lugar mañana al atardecer, en la Plaza de la Justicia. Será pública, para advertir a quienes se han dejado llevar por ideas extranjeras». Las palabras me impactaron, pero al mismo tiempo, solo confirmaron lo que mi corazón ya sabía. No habría juicio formal, ni apelación, ni audiencia. La decisión ya se había tomado en las más altas esferas del poder. Mi destino estaba sellado, y sin embargo, en esa fría celda, pensando en las pocas horas que me quedaban, algo ocurrió. No fue una visión espectacular como los sueños que me llevaron a la fe. Fue algo más sutil, pero infinitamente más profundo. Una paz indescriptible que empezó a llenar cada rincón de mi ser. Las palabras del Salmo resonaron dentro de mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fue en ese momento, en mi punto más bajo, que Dios obró algo que solo puedo llamar un milagro. Alrededor de las 3 de la mañana, oí pasos ligeros en el pasillo. No eran los pasos pesados y mesurados de los guardias. Eran cautelosos, casi furtivos. Una figura vestida de negro emergió de las sombras fuera de mi celda, moviéndose con silenciosa urgencia. No sabía quién era, pero la presencia de esa persona allí, en ese momento, ya era señal de que algo fuera de mi control estaba por suceder. «Ahmad», susurró una voz femenina al otro lado de los barrotes, baja y urgente, pero llena de una calma que contrastaba con el caos que sentía en mi interior. El árabe era perfecto, pero el acento se me escapó. Era suave, casi extranjero. «Soy Amira. Trabajo como enfermera en el hospital militar, pero también soy tu hermana en Cristo». Las palabras me atravesaron el corazón como un rayo. Durante meses me había sentido sola, aislada en el corazón del sistema que ahora me juzgaba, y de repente, ante mí se encontraba una mujer que decía compartir la misma fe secreta. «¿Cómo?». Empecé a tartamudear, pero ella levantó una mano firme, indicando silencio. «No tenemos tiempo para explicaciones», dijo, casi sin mover los labios. «He estado rezando por ti desde el día de tu arresto. Dios me ha mostrado cómo sacarte de aquí, pero debes confiar y obedecer sin rechistar». Mientras hablaba, sus ágiles manos manipulaban la cerradura de la celda. Había algo en sus gestos, precisión, preparación, valentía, que me hizo comprender que no era algo improvisado. Era un plan cuidadosamente elaborado. «El guardia está distraído un momento», continuó. «Tenemos como máximo media hora antes del siguiente turno. Traje todo lo necesario para que te vayas sin que te reconozcan». De su bolso, sacó una abaya negra y un niqab completo, la prenda que cubría a la mujer por completo, dejando solo una pequeña abertura para los ojos. Mi mente racional me gritaba que esto podría ser una trampa, una prueba final para quebrarme. Pero al mirar a Amira a los ojos, a través de la fina pantalla del velo,
Reconocí algo infalible, la misma paz que había sentido en mis horas más profundas de oración. «Hermano», susurró mientras me ayudaba a ponerme el disfraz, «Dios aún no ha terminado contigo. Tu historia necesita ser contada, pero para ello necesitas vivir». En cuestión de minutos, mi identidad se desvaneció. Ahmad al-Qahtani, un guardia real condenado a muerte, se transformó en una figura anónima, cubierta de pies a cabeza. El niqab ocultaba mis rasgos. Los guantes negros disimulaban mis manos masculinas. Fue extraño y liberador a la vez. «Camina como una mujer», me indicó Amira, guiándome por los pasillos. Pasos más cortos, hombros ligeramente encorvados, cabeza gacha. «Si alguien te habla, no respondas. Hablo por las dos. Soy tu mahram». Cada puerta que se abría, cada esquina que doblábamos, parecía un pequeño milagro secuencial. Amira conocía no solo la ruta física, sino también los protocolos, los turnos, las rutinas. Sabía exactamente cuándo cambiaban de posición los guardias y cómo manipular los sensores de seguridad. Era como si Dios hubiera puesto una llave viviente a mi lado. Mientras caminábamos en silencio por los pasillos del palacio que tantas veces había patrullado armado, ahora los recorría como un fugitivo y, paradójicamente, como un hombre libre por primera vez. El momento más crítico de mi escape llegó justo frente a la salida principal del complejo. Estábamos a pocos pasos de la libertad cuando un joven guardia, nuevo en el puesto, inseguro, pero cumpliendo con su deber, levantó la mano y nos detuvo con suavidad. «Hermanas», dijo en un árabe formal y algo nervioso, «¿puedo ver sus pases de salida?». En ese momento, casi se me para el corazón. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara bajo el niqab, pero Amira, con una calma que solo podía venir de Dios, respondió con firmeza que no daba lugar a discusión. «Estamos en urgencias médicas. Aquí están nuestros documentos», dijo, presentándome los papeles falsificados con tanta seguridad que incluso yo casi los creí auténticos. El joven los examinó, nos miró brevemente y, intimidado por la autoridad de su tono, asintió y nos dejó pasar sin más preguntas. En cuanto cruzamos las puertas, sentí que respiraba por primera vez en días. Amira me guió por las calles aún oscuras, antes del amanecer. Reconocí esas avenidas y edificios. Los había patrullado antes, uniformado y armado, pero ahora los veía desde una perspectiva diferente, la de un fugitivo, oculto bajo un velo de mujer. Disfrazado, experimenté algo que nunca antes había sentido en ese país: la invisibilidad. Nadie me miró dos veces, nadie cuestionó a dónde iba. Con ese disfraz, había dejado de ser nadie, y fue en esta insignificancia que Dios me ocultó. «Hay un coche esperándonos en las afueras del norte de la ciudad», murmuró Amira, con pasos aún rápidos y precisos. «Los llevará a la frontera jordana. Allí, otros hermanos se encargarán del resto». Fue entonces cuando me di cuenta. Existía una red, una hermandad invisible, silenciosa, pero viva, extendida por todo el sistema. «Nuestra causa», había dicho, no se trataba solo de mí, se trataba de algo mucho más grande. Hermano, hermana, si me escuchan ahora, entiendan, Dios mueve a sus hijos incluso en las sombras, incluso bajo regímenes que intentan borrar cualquier rastro de fe. Mi escape no fue el final de mi historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo escrito por la mano de Dios mismo. Mientras nos alejábamos de Riad, vi las luces de la ciudad desaparecer en el retrovisor. Esa ciudad había sido mi hogar y mi prisión, pero ahora también era el lugar donde Dios había comenzado a escribir el milagro de mi liberación. Antes de despedirse, Amira me miró por última vez. «Dios te salvó con un propósito», dijo con voz firme y dulce. «Aprovecha esta segunda oportunidad para contarle al mundo su amor. Hoy vivo en libertad en un país donde puedo alzar las manos y decir el nombre de Jesús en voz alta. Pero mi corazón está con quienes aún siguen a Cristo en secreto, en medio del desierto, aquellos cuya fe se vive entre el silencio y el riesgo. Rezo por ellos todos los días. Si Dios pudo abrirme una puerta de hierro, puede hacerlo también para muchos otros. Que siga abriendo caminos donde solo vemos muros, porque con Él, hasta lo imposible se convierte en solo el comienzo».